Bueno, buenos días. En este video, en esta clase, vamos a tratar el tema de autenticación. Es decir, ya hemos entonces visto pues lo que son las bases criptográficas que se necesitan para entender adecuadamente el tema de autenticación. Los temas que vamos a tratar somos los siguientes. Vamos a ver sistemas de autenticación basados en password, basados en dirección de red, algunos protocolos criptográficos de autenticación, los intermediarios confiables o centros de distribución de llaves, generación de claves de sesión, autorización y delegación. Bueno, primero que todo miremos entonces qué es la autenticación. Cuando ustedes están autenticando a alguien o algo, lo que están haciendo es verificar en forma confiable su identidad. Por ejemplo, pues a ustedes les pueden parar por la calle, un policía o algo así les dice, identifíquese. ¿Qué hacen ustedes? Pues en tal caso sacan la cédula. La cédula pues tiene una foto y tiene unos datos acerca de ustedes, pues también por este lado tiene la huella digital, que le permite pues en tal caso al policía verificar que ustedes son quienes realmente dicen ser. Con los amigos, mejor dicho, si ustedes pasan por la calle o van caminando por la calle y se encuentran con un amigo, normalmente pues no necesitan pedirles la cédula, ustedes lo reconocen por la apariencia, por la voz, entonces son maneras más fáciles de autenticar. En el caso de que ustedes les estén o vayan a hacer una compra con una tarjeta de crédito, si la están haciendo por teléfono, lo más normal entonces es que les pidan a ustedes el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y un código de seguridad de 3 dígitos que viene detrás de ella. Con eso, entonces la tienda en la que ustedes están comprando puede cerciorarse y verificar con el banco que la tarjeta es auténtica. En redes de computador de su sistema de cómputo, lo que más o los casos que más ocurren es que un computador autentique a otro computador. Eso se presenta mucho cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, una conexión encriptada. Ustedes van a ingresar, digamos, a Amazon y van a hacer el pago de un pedido. En ese momento, ustedes notarán que el navegador de ustedes cambia a protocolo SSL y aparece el candadito en el navegador de ustedes. En el momento en que aparece el candadito, el computador de ustedes ha verificado la identidad del computador de Amazon, es decir, ha autenticado a Amazon para saber pues que ustedes están sometiendo el pago a quien realmente debería ser. El otro caso es que un computador autentique a una persona. Eso ocurre, por ejemplo, cuando ustedes están logueando a un sistema y el sistema les pide su nombre de usuario y su contraseña. En ese momento el sistema los está autentificando a ustedes. Ustedes pueden entonces, o un computador puede autenticar a otro computador o puede autenticar a una persona mediante varios métodos. Él podría autenticarlo o autenticarlos por algo que ustedes son, por ejemplo, por la huella digital, por los patrones que tiene el iris del ojo, por los vasitos o los patrones que tienen los vasitos de la retina, por la cara. Todo ese tipo de cosas entonces son maneras de autenticar por algo que uno es. Uno también puede autenticar por algo que puede generar. Cuando ustedes los ponen a firmar, ustedes están generando una firma, que es un dibujo más o menos complejo. Entonces a ustedes los pueden autenticar por la generación de una firma. También los podrían autenticar por algo que tienen, por ejemplo, una tarjeta, una cédula, algo así. O también los podrían autenticar por algo que ustedes saben, por ejemplo, una contraseña. Cada una de estas cositas que ustedes son, que pueden generar, que tienen, que saben, se llama un factor de autenticación.
y la autenticación se hace más fuerte en la medida en que ustedes combinan factores. Por ejemplo, la entrada normal a un sistema operativo es un tipo de autenticación muy débil porque solamente tiene un factor, que es la contraseña o el conocimiento de la contraseña. En cambio, pongamos un retiro grande en un banco, a ustedes les van a pedir hacer varias cosas. Por ejemplo, les van a pedir entregar o mostrar la cédula. Entonces, eso es algo que ustedes tienen. Les van a pedir mostrar la tarjeta del banco, algo que tienen. Les van a pedir firmar un papel, algo que ustedes pueden generar. Les van a pedir poner huella, algo que ustedes son. Y les van a pedir, en cuanto ya la tarjeta esté en el computador, les va a pedir digitar la contraseña, algo que saben. Entonces, cuenten en total, en este caso van a tener ustedes 5 factores. Entonces, pueden ustedes fijarse que los bancos se fijan muy bien a quién le están entregando la plata en el momento en que ustedes están haciendo un retiro, en plena autenticación de 5 factores. Muy bien, vamos a hablar ahorita un poquito acerca de autenticación basada en passwords o en contraseñas. Este tipo de autenticación es de un factor y está basada en algo que el usuario conoce. El origen de esto, la guerra. Ustedes habrán podido ver esas películas de guerra donde aparece pues uno de esos espías pues por acá con la gabardina hasta el cuello en una noche súper lluviosa y llegan entonces pues a una puerta y entonces golpean, por acá alguien abre la puerta y le dice contraseña. Entonces pues la persona decide inmediatamente la contraseña y pues si la contraseña estaba bien pues le dejaban a uno seguir, le abrían la puerta. Si la contraseña estaba mal le pegaban a uno un tiro. Ese sistema pues se ha utilizado pues por cantidades de años en los computadores. Lo que pasa es que presenta pues ciertas desventajas. El problema básico ahí es el espionaje, es decir, entonces uno podría decir, bueno, existiendo criptografía y todas estas cosas que hay ahora, ¿por qué no se utiliza la criptografía en la autenticación basada en passwords? Primero, porque este protocolo de los passwords fue concebido originalmente para interactuar con humanos. Uno es capaz de aprenderse una palabra clave o de aprenderse, digamos, una frase corta. Pero, pues si ya entonces ponen a la persona a aprenderse una clave de 128 bits o de 256 bits, yo les aseguro que no va a ser capaz de hacerlo. La segunda razón es el costo, es decir, los mecanismos criptográficos que se emplean, pues a menos que se utilice pues software libre o algo así, tiene costo y no solamente eso, hay costos de implementación. Y tercero, puede haber problemas legales, en el sentido de que la criptografía en todos los países no es legal. Es decir, acá en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, normalmente en todos esos países ustedes pueden utilizar la criptografía sin ningún problema. Pero en países totalitarios como pudiera ser Siria, inclusive la misma Venezuela, el hecho de ustedes cargar un computador que tenga datos cifrados les puede dar para que los metan a la cárcel o les hagan, pues mejor dicho, una cosa peor, como ejecutarlos o algo así. ¿Por qué? Porque esos gobiernos, como son normalmente bastante paranoicos, pueden de pronto pensar que les están ocultando información. Entonces, ojo con qué países utilizan ustedes la criptografía. Este caso de la autenticación basada en passwords pues llevó a problemas muy comunes, como lo que era la clonación de teléfonos celulares digamos en los años 90, cuando recién estábamos en este momento pues haciendo o iniciando pues las redes celulares acá en Colombia. ¿Qué pasaba en ese caso? Digamos que esta es la torre de transmisión del celular y por acá tenemos uno de esos celulares de la época.
pantallita y demás. Listo. Entonces, en el momento en que ustedes iban a hacer una llamada, se transmitía por el aire hacia la central un par de daticos. Un datico que se llama el ESN, que era lo que se llama el número electrónico serial del teléfono, y el número de la línea. Y aparte de eso viajaba el número al que ustedes querían marcar. Entonces, la central verificaba que tanto el ESN como el número de la línea estuvieran en su base de datos. Y él decía, listo, este es un cliente que está al día en sus pagos y demás, y entonces pues podría en ese caso ya conectarse la llamada. El problema es que estos datos se transmitían por el aire sin encriptar. Entonces existían unos aparaticos que se llamaban escáneres. Estos escáneres eran pues como el tamaño de una maletica, de hecho pues normalmente eran como una maletica, y la persona entonces que quería hacer la maldad, en este caso se llevaba una de esas maleticas a un sitio donde se hicieran hartas llamadas telefónicas, por ejemplo un aeropuerto, y se paseaba entonces por todas las cosas capturando ESNs y números de línea. ¿Qué hacían luego? Entonces bajaban toda esta información de la maleta y en un coco nuevo entonces grababan el ESN y el número de línea. Como no había mecanismos adicionales para hacer autenticación, entonces el coco nuevo con esos datos quedaba haciendo el mismo oficio que el coco viejo. Conclusión, teléfono clonado. Entonces pues eso llevó pues a las compañías celulares a meter mecanismos anticlonación, y finalmente pues con la llegada de GSM y las tarjetas SIM, entonces ese problema de la clonación quedó completamente eliminado, porque en este momento pues para uno poder clonar una línea tendría que clonar la SIM, y una SIM es sumamente difícil de clonar. Continuando con los problemas que tienen las contraseñas, otro de los problemas es que están sujetos a espionaje por encima del hombro. Ustedes habrán visto que una práctica común cuando uno va a retirar a un cajero automático y hay personas adelante o hay una persona usando el cajero, uno se pone a una distancia adecuada pues como para no ver que uno esté por allá mirando a ver cuál es la clave que está digitando. Igual, si ustedes están hablando con un amigo y demás y uno nota que el amigo va a digitar una contraseña en algún servicio, uno normalmente se voltea por educación para pues no ver qué es lo que está la persona digitando. Pero pues hay personas que pueden ser no tan decentes o que al contrario quieran enterarse de los datos, por lo tanto tenemos entonces este espionaje por encima del hombro. Otra posible problema pues que puede ocurrir es que un hacker se puede meter al sistema y puede robar la base de datos de usuarios. Si los passwords de alguna manera son desencriptables, pues en este momento el hacker tendría la manera de autenticarse como cualquiera de estos usuarios que están habilitados para la máquina. Los passwords, muchas veces la gente asigna passwords débiles, es decir, passwords que aparecen en un diccionario o palabras muy cortas o demás que son muy fáciles de adivinar, y hay veces en que los administradores del sistema asignan reglas demasiado complicadas para un password, como por ejemplo el password debe incluir letras mayúsculas y minúsculas, números, símbolos especiales, 14 letras. Bueno, el caso es que ustedes cambiar un password se les vuelve un problema. Eso puede ocasionar, uno, o que el sistema se vuelva inaccesible, es decir, a la gente se le olvida el password y ya no sabe cómo volver a entrar, o, peor dolor, los usuarios van a escribir los passwords en algún lugar para recordarlos. Típicamente, ¿dónde? En un post-it que se pone en la esquinita de la pantalla o por debajo del teclado. Acá tenemos, por ejemplo, pues, quienes sean seguidores de la tira cómica xkcd.com, de pronto recordarán este dibujito. Fíjense en este caso, acá en el primer caso, pues
nuestro personaje asigna este password que se llama trovador &3, donde sustituye entonces una O por un 0, una A por un 4 y demás. Y fíjense que en este caso, pues para la persona resulta complejo recordar esa palabra. Era trombón, era trovador, una de las O's era un 0 y había algún símbolo, y resulta que para un computador, haciendo sustituciones de letras y añadiendo cositas de estas, puede resultar bastante fácil recordar esta clave. En cambio, fíjense esta otra clave está conformada por 4 palabras comunes escogidas al azar, de las que ustedes pueden encontrar alguna relación aquí, como hace pues nuestro personaje. Entonces, muy fácil de recordar, y para un computador adivinar esto resulta demasiado difícil. Entonces, pues es un consejo que yo les doy: en lugar de utilizar claves complejas, pueden ustedes utilizar passphrases, es decir, contraseñas de frase que son muchísimo más seguras. Porque, pues como el mismo autor acá lo reconoce, tras 20 años de esfuerzo hemos entrenado exitosamente a la gente para que utilice passwords que son difíciles para los humanos que lo recuerden, pero fácil que los computadores las adivinen. Muy bien. Hay 2 maneras de empezar a adivinar passwords. Una de ellas es lo que se llama en línea, que pues consiste básicamente en tratar de autenticarme contra un sistema operativo, y en ese momento doy entonces mi clave o doy la clave. Él me va a decir login incorrecto, vuelvo, intento y así. Hay muchos sistemas que bloquean por número de intentos, es decir, si yo ya me doy cuenta, pues como computador, que una persona ha tratado de estar entrando incorrectamente 3, 4 veces, entonces yo normalmente le bloqueo el acceso. Igual, por ejemplo, cuando ustedes están tratando de retirar dinero del banco y digitan la clave 3 veces mal en el cajero automático, la cuenta queda bloqueada. Otra posible salida ahí es cerrar la conexión, es decir, en lo que se hace, por ejemplo, si a alguno de ustedes le tocó conectarse vía modem por teléfono, cuando pues tocaba marcar un número telefónico para poderse conectar al internet, si uno digitaba incorrectamente la contraseña, el computador inmediatamente lo desconectaba a uno. Entonces, otra vez vuelva a conectarse, pues obviamente eso lo hacía uno perder tiempo. Otra posibilidad es demorar el proceso. Quienes de ustedes hayan empleado Linux se habrán dado cuenta que cuando ustedes digitan nombre, es decir, nombre de usuario y contraseña correctos, el sistema les deja entrar de una. Pero cuando ustedes digitan un nombre de usuario o una contraseña incorrecta, el sistema como que se queda congelado un momentico y después les deja seguir. Esa demora es a propósito, para pues si ustedes están tratando de hacer adivinación de passwords en línea, se demoren más. Todas estas cosas, pues los bloqueos y demás, podrían emplearse potencialmente para o como técnica para hacer negación de servicio. ¿Por qué? Porque si una persona, digamos, está enojada con otra y quiere bloquearlo del sistema, entonces agarra y entonces trata de loguearse como ella y le digita 3 veces mal el password, y con eso entonces deja a la persona bloqueada. Acá no me cansaré de decirlo, la importancia de los buenos passwords. Hay muchos sitios en línea que les permiten a ustedes chequear digamos, la fuerza o qué tan bueno es un password. Pueden ustedes emplear, busquen en Google por Password Strength Checker. Podemos verlo acá. Vamos a buscar acá por password.
inmediatamente les van a aparecer muchos sitios como estos, por ejemplo Password Meter, donde ustedes entonces pueden ver, podrían comprobar muy fácilmente qué tan fuerte es el password que ustedes están utilizando. Por ejemplo, voy a poner el que yo normalmente utilizo pues para los servicios de correo y demás. Podrán darse cuenta que él me dice que es un password muy fuerte. Hagan ustedes la prueba con el suyo propio y pues saquen sus propias conclusiones. Les aclaro, esos sitios no guardan el password de ustedes, es decir, tranquilos que en eso está seguro. Todo el procesamiento se hace localmente vía JavaScript. Hay otra manera de adivinar los passwords, es fuera de línea. Eso se hace robándose el archivo de passwords. Una vez que yo tengo pues ya todos los passwords en un archivo, el atacante puede tomarse todo el tiempo necesario para romperlos, empleando pues un programa como puede ser por ejemplo John the Ripper. John the Ripper es uno de los más conocidos y les permite entonces romper passwords empleando un diccionario o empleando fuerza bruta. La solución en ese caso es cifrar el archivo de password manteniendo la clave en memoria de tal manera que ustedes no puedan, es decir, si extraen el archivo va a estar cifrado y de todas maneras pues no van a poder acceder a él. En Windows 2000 por ejemplo y superiores, es decir hasta Windows 7, Windows 8, todos emplean una utilidad que se llama syskey. Si ustedes se meten por inicio ejecutar en su sistema y digitan syskey, así como está, les va a salir una pantalla como esta, más o menos. Van a ver que el cifrado de la base de datos de cuentas, o sea, de la SAM, ya está habilitado por defecto. Y si ustedes hunden este botoncito que se llama Update, les va a aparecer un cuadro de diálogo como este, donde ustedes pueden escoger, vean, yo requiero que usted me digite un password cada vez que el computador arranque. ¿Para qué? Para desencriptar el archivo de contraseñas. La opción por defecto es esta, un password generado por el sistema y la clave queda almacenada localmente en un sitio escondido del disco duro. La otra posible sería decirle acá almacene la clave en un floppy o bueno, en este caso en una memoria USB. Entonces querría decir que para que ustedes puedan arrancar el sistema tienen que tener a la mano la USB o el disquete donde grabaron la contraseña. Muy bien. Otro problema que puede ocurrir, se los apuesto, muchos de ustedes, yo arrancando, es decir, me confieso pecador en este asunto, he utilizado el mismo password en múltiples sitios. Entonces eso tiene pues obviamente un efecto dominó indeseable en el sentido de que si cae un sitio, caen todos. Si les ponen a cambiar los passwords con demasiada frecuencia, pues a ustedes se les van a olvidar y pues ahí van a tener problemas para acceder al sistema. Tengan esto en cuenta, sobre todo cuando sean administradores de sistema. No hagan los cambios tan frecuentes que se les convierta en un problema gestionar los passwords. Hay otra, es decir, uno podría crear un caballo troyano de captura de passwords. Un caballo troyano, es decir, un programa que tenga la misma apariencia de la pantalla de login de Windows y que pues al digitar ustedes el nombre de usuario y la contraseña pues la capture a un archivo. Windows tiene un proceso de protección para esto. ¿Cuál es? Ustedes podrán haberse dado cuenta que cuando Windows está configurado para pedir password, sobre todo cuando está conectado a un dominio, él les pide que ustedes hundan control-alt-del. Ustedes podrán haberse preguntado para qué sirve eso. Cuando ustedes presionan control-alt-del y no están logueados al sistema, él les va a mostrar el cuadro donde ustedes pueden escribir la contraseña. Pero si ustedes están logueados, es decir, caso de que algún compañero que quiera pasárselas de listo, haga el programita troyano y demás,
y lo ponga a correr, entonces va a aparecer la pantallita. Cuando ustedes presionen Control Alt Del y están logueados en el sistema, que aparece la lista de tareas. O aparece el cuadrito ese que dice apagar el computador, cambiar la contraseña. Entonces ustedes van a decir, ¿qué pasa por acá? Esto no es normal. Entonces, digitar Control Alt Del es la manera de que Windows se asegura de que ustedes están, en efecto, contra la pantalla de login. Otro problema que hay es el de la distribución inicial de los passwords. ¿Cómo se hace esto? Pues normalmente tendrían ustedes que pedirle a la persona que lo digite en la consola del equipo, o asignarle un password inicial aleatorio y pasárselo un papelito y decirlo cámbielo la primera. Bueno, creo que todos ustedes ya habrán podido sufrir alguna cosa de estas. Bueno, otra de las maneras de autenticar es mediante tokens. Cuando ustedes están o emplean autenticación con token, realmente entonces utilizan dos factores. Es decir, en este caso, algo que ustedes tienen, que es la tarjeta o el token como tal, y algo que ustedes conocen, por ejemplo, pues en este caso el password. Las tarjetas débito, que ahorita pues están poniendo estas que tienen el famoso chip acá. Estas tarjetas tienen autenticación de doble factor. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes para hacer un retiro deben tener la tarjeta presente, ahí está, y por otro lado deben conocer la clave de la cuenta. Y pues esto opera de una manera muy chévere. No sé si ustedes hayan visto quienes tengan tarjeta de débito con chip se han fijado en los recibos. Voy a traer uno. Acá está. Por ejemplo, si ustedes se fijan en este recibo, se darán cuenta ahí que aparece una cosa que se llama ARQC, AID. Esos son datos de autenticación que son calculados por la tarjeta como tal. Es decir, ustedes se han fijado que cuando ustedes van a pagar con una tarjeta de estas, la tarjeta debe permanecer en el datáfono durante todo el tiempo que demore la transacción. ¿Eso por qué? Porque en el momento en que ustedes ya introducen el valor y demás, la tarjeta toma todos los datos de la compra, es decir, fecha, hora, sitio, valor de la compra, y mediante una clave que está almacenada en el chip de la tarjeta, crea entonces una firma criptográfica que se va para el banco. El banco conoce los datos de la transacción y conoce la clave que está almacenada en la tarjeta. De tal manera que entonces cuando el banco recibe los datos, calcula la misma firma y si coincide con la que calculó la tarjeta, entonces en ese momento la transacción se valida y pues ya se permite entonces hacer la cuestión. Fíjense que resulta muchísimo más seguro que las transacciones antiguas con banda magnética, porque con la banda magnética pues bastaba con clonar la banda para poder entonces empezar a hacer retiros fraudulentos. El chip sí resulta sumamente difícil de clonar. Entonces, esas tarjetas de crédito entran a la categoría de tarjetas criptográficas desafío-respuesta, es decir, el banco interroga a la tarjeta y la tarjeta debe contestar entonces con un código de validación de transacción adecuado. Hay otras de estas que son protegidas con PIN, es decir, ustedes tienen que digitar una clave antes de que el contenido protegido de la tarjeta se pueda manifestar. Y requieren pues obviamente de hardware especial en las terminales para poder leer el chip. Otros tokens de autenticación que ustedes habrán visto son estas calculadoras criptográficas, que ya algunos bancos, como yo sé por ejemplo el Banco de Vivienda, el Banco de Bogotá, por ejemplo, para grandes clientes, ofrecen esta tarjetica.
Estas tarjetas o estas calculadoras tienen una clave que es compartida con el banco y el numerito que aparece acá en pantalla es función de la hora, de la fecha y de esa clave. Entonces, pues lo único que tienen que tener en ese caso es el horario, digamos, o la hora sincronizada con la del banco para que todo se pueda hacer bien. Normalmente entonces les va a pedir usuario, contraseña y el numerito que está acá. Quienes de ustedes tengan habilitado en Google, quienes tengan correo con Google y hayan habilitado autenticación en 2 pasos, la aplicación Google Authenticator funciona de manera muy parecida. Eso es en ese caso sería una versión en software de un token de autenticación. Bueno, ustedes podrían hacer autenticación para acceso físico, dependiendo de la política de seguridad. Es decir, ya estamos hablando de desde qué sitios puedo acceder o a qué sitios puedo acceder como tal físicamente. Es decir, por ejemplo, yo podría poner guardias en la puerta, si amerita la cuestión. Puedo hacer que los usuarios solamente accedan desde ciertas terminales. Por ejemplo, un cajero de un banco, si va a utilizar la aplicación de retiros y consignaciones, es decir, lo que normalmente hace en la ventanilla, lo más común en ese caso es que solamente se le permita acceder a esa aplicación desde la terminal del banco. En la casa no tendría sentido que eso ocurriera. Se pueden otorgar privilegios dependiendo del sitio donde se efectúe el acceso. Ese mismo empleado del banco, si en algún momento llega a ingresar desde la casa, de pronto es posible que pueda consultar email o que pueda consultar algunos documentos, pero no va a poder acceder a la aplicación de la caja. Se puede también entonces autenticar mediante dispositivos biométricos. Hay de varios tipos, por ejemplo el escáner de retina, que lo que hace es mirar los vasos sanguíneos que hay en la retina, en el fondo del ojo. Entonces uno lo que tiene que hacer es básicamente pele el ojo y póngalo en ese aparatico. Este método pues se utiliza, digamos así, como en instalaciones ultra seguras y pasa por ser, es decir, tiene la fama de intrusivo, en el sentido de que a nadie le gusta, pues mejor dicho, poner el ojo en un aparato de estos. Los lectores de huella digital, ustedes los habrán podido ver, estos sí son muy comunes acá en la universidad para la asistencia de posgrado. Ahorita que vayan a votar ustedes en estas elecciones que vienen, también les van a validar la huella con un lector. Los lectores de huella palmar se utilizan, estos también se utilizan acá en la universidad y lo que hacen es medir la geometría de la mano, es decir, qué tan separados están los dedos, qué tan gruesos son los dedos, qué tan grande es la palma, todo eso. Son también bastante confiables, aunque pues dice acá en la literatura que dan más falsos positivos que la huella. Hay dispositivos que funcionan con huella de voz, es decir, ustedes podrían en determinado momento, como esta cerradura que tenemos acá, hablarle a la cerradura que está previamente entrenada y con eso entran al sistema. La única desventaja es que la pueden engañar con una grabación. Y si la persona se enferma, le da gripa, pues se quedará por fuera de la oficina, porque el sistema no será capaz de autenticarla. El estilo de escritura. Resulta que todos tenemos una manera distinta de utilizar el teclado, con qué fuerza hundimos las teclas, la longitud de las pulsaciones, las pausas. No sé si alguno de ustedes haya tomado cursos en Coursera, es decir, coursera.org, y se haya puesto por lo que haya optado por lo que llaman el Signature Track. Los cursos de Coursera normalmente son gratuitos, pero si ustedes se meten al Signature Track por el pago de un pequeño valor, les pueden dar a ustedes un certificado autenticado. Y para autenticar, ustedes entonces les autentican primero tomándose una foto con la webcam cada vez que responden un quiz, y segundo tienen que escribir una frase en el teclado y la frase
mejor dicho, para autenticar, en este caso la aplicación se fija en el estilo de escritura que uno tiene. Hay dispositivos que permiten dibujar la firma, es decir, el dibujito de la firma más la forma como se hace. Desgraciadamente a mí me parece que las firmas salen tan feas en estos dispositivos, pero sirve. La desventaja de esto, o bueno, los dispositivos biométricos, ninguno es inherentemente seguro. ¿Por qué? Porque pues se está transmitiendo información a un computador, entonces ustedes tendrían que ver que hubiera algún mecanismo de cifrado, es decir, algo que nos permitiera cifrar esos datos biométricos que están pasando por el cable, si no alguien nos podría, por ejemplo, capturar los datos de la huella. Muy bien. Hay otros sistemas de autenticación que son basados en localización. En este caso no se envían passwords, sino que la identidad se infiere por la dirección desde donde ustedes acceden los recursos. Por ejemplo, en Unix existen unos comandos que se llaman rlogin, que es para hacer login remoto, rshell, que es para acceder a un shell remoto, y RCP, que sirve para hacer copia remota de archivos. Estos comandos funcionan basados en localización. ¿Cómo? En el archivo, digamos, en la cuenta del usuario, ustedes o en su propia cuenta, ustedes pueden crear un archivo que se llama rhosts. Y digamos entonces cómo funciona eso. Digamos que acá tengo una máquina que se llama Mafalda, les voy a poner acá, y otra máquina por acá que se llama Calvin. Y yo tengo entonces una cuenta en las dos máquinas. Es decir, yo tengo por acá una cuenta que se llama JMadrid y otra cuenta que se llama JMadrid. Para yo evitar tener que digitar nombre de usuario y password cada vez que voy a conectarme de una máquina a la otra, yo puedo crear el archivo rhosts acá y le digo sencillamente, dentro del archivo rhosts pongo Mafalda JMadrid, y de esa manera entonces cuando voy a loguearme desde esta máquina, él verifica que yo me esté logueando desde Mafalda y que sea el usuario JMadrid, y no me pide pues en ese caso ni usuario ni password. Muy conveniente, ¿no es cierto? Vamos a ver que tiene sus problemas. Si uno quiere hacer que todas las cuentas de una máquina sean equivalentes en otra, uno puede crear un archivo que se llama /etc/hosts.equip, y en él entonces, por ejemplo, si yo en el host.equip de Calvin pongo Mafalda, ¿qué quiere decir? Que todas las cuentas, mejor dicho, que si existen, digamos, que acá existe una cuenta que se llama JMadrid, otra que se llama Pedro y otra que se llama Pablo. Y aquí existen esas mismas cuentas, JMadrid, Pedro y Pablo. Entonces, quiere decir que todas las cuentas que tienen nombres que existen en Calvin se las deja entrar automáticamente, sin mayor autorización, sin pedir password ni mayor autorización. Eso, pues obviamente tiene un problema. Fíjense, ¿qué tal si yo, mejor dicho, todas las máquinas Unix comparten un usuario que está absolutamente en todas? Es el usuario root. Entonces, ¿qué pasa con este esquema? Si yo soy root en Mafalda y existe ese archivo host.equip, yo sin mayor autenticación puedo entonces entrar como root a Calvin. Todavía más grave, si en el archivo etc/host.equip pongo como primera línea un signo de más, quiere decir que todas las cuentas, mejor dicho, que estoy autorizando acceso desde todos los equipos. Es decir, yo puedo entrar desde cualquier equipo siempre y cuando sepa un nombre de cuenta que haya allí. Entonces ahí está pues todavía más latente el peligro del root. Si existe este
signo de más en el archivo hosts.equip, pues ustedes entonces van a tener problemas, un problema muy serio de seguridad. ¿Qué pasa ahí con esos sistemas basados en localización? Si un intruso les gana acceso al equipo, inmediatamente va a tener acceso a todos los equipos que confíen en ese equipo atacado. Y pues el intruso, a través de una práctica que se llama IP spoofing, o sea, falsificación de direcciones de red, puede falsificar la dirección IP de un equipo que esté autorizado. Bueno, vamos a ver ahora cómo funcionan los sistemas de autenticación basados en criptografía. Para que un usuario le demuestre su identidad a otro, pues entonces normalmente B lo que hace es proporcionarle un dato a efectúa una operación criptográfica sobre ese dato y B entonces, pues viendo la operación y su resultado, comprueba la identidad. Normalmente uno autentica a un usuario, es decir, por ejemplo, yo como usuario quiero acceder a los archivos que tengo en un servidor. Una máquina puede autenticar a una máquina, por ejemplo, supongan ustedes que tienen un dominio Windows. En los dominios Windows siempre existe una máquina que se llama el controlador primario y uno puede tener otra máquina que se llama el controlador secundario. El controlador secundario mantiene una copia de todas las credenciales de autenticación para que en el caso de que falle el controlador primario, pues el secundario puede entrar a suplirlo. ¿Qué pasa en el momento en que el controlador secundario quiere hacer una copia de la base de datos que tiene el controlador primario? Tiene que autenticarse, porque pues mejor dicho, no cualquier equipo debe ser capaz de obtener esa copia de la base de datos de autenticación. Un cajero de un banco puede ser entonces el caso de la autenticación por usuario y por máquina, es decir, el usuario puede loguearse, pero si se loguea en una máquina que esté dentro del banco y en la caja, entonces le va a permitir acceder a las aplicaciones que permiten ya pues de por sí el manejo del dinero. Hay una diferencia pues entre autenticar una persona y un computador. Si ustedes van a autenticar un computador, pues le piden al computador sencillamente que almacene un valor secreto de alta calidad, una clave de 128, de 256 bits. En el caso del usuario, pues entonces el computador lo que hace es almacenar ese valor por el usuario y uno todo lo que tiene que hacer es recordar un password. Entonces, al yo digitar el password correctamente, el computador descifra una clave más robusta que ya se puede utilizar pues para entrar al sistema. Bueno, fijémonos por ejemplo cómo podría ser un sistema de autenticación con criptografía de clave pública. Digamos que Andrea quiere autenticarse ante Bernardo, entonces Andrea le dice listo, soy Andrea. Bernardo le manda un número aleatorio y Andrea, ¿qué hace en este caso? Firmar el número con su clave privada. De esta manera entonces Bernardo puede verificar la firma y se da cuenta que en ese caso es la usuaria correcta. Fíjense que la clave privada no sale nunca del control de Andrea y Bernardo tiene pues solamente la clave pública que, como ya habíamos dicho en clases anteriores, no es sensitiva a la seguridad. Cambiemos un poquito el protocolo de autenticación. Digamos que no tenemos criptografía de clave pública y hacemos esto. Este era muy común cuando se empleaban comandos tipo telnet en Unix. Quienes sepan que es telnet, es un protocolo de conexión remota que permite entonces abrir una sesión tipo texto. Con telnet, tanto el usuario como el password se transmitían en claro. Entonces bastaba con estar chuzando o observando acá en este punto y ya. Con eso entonces yo podía enterarme de qué era lo que está, o mejor dicho, del usuario y el password. Este no les protege contra el robo de la base de datos. Veamos, yo me identifico como Andrea. Entonces Bernardo en tal caso transmite un número aleatorio y yo
le contesto con ese número aleatorio cifrado con una clave secreta. ¿Cuál es el problema? Si estamos hablando de clave secreta, tanto Bernardo como Andrea deben conocer la clave secreta. Y si a Bernardo le roban todas las claves secretas, pues obviamente va a poder, el ladrón va a poder impersonar a cualquiera de los usuarios que estaban en esta base de datos. Entonces son cosas que son realmente, fíjense que son cambios menores en un protocolo de autenticación, pero pueden ocasionar fallas mayores en el momento de hacer de verificar la seguridad del protocolo de autenticación. Bueno, imaginemos por un momento que la seguridad de nuestra red está funcionando con el esquema de clave secreta y que tengo n nodos, es decir, digamos que tengo una red con 1, 2, 3, 4 y 5 nodos. Entonces la pregunta, si yo estoy empleando el esquema de clave secreta, entonces yo como usuario, imaginemos que yo soy este usuario, tengo que conocer una clave para comunicarme con este, otra clave para comunicarme con este, otra acá y otra acá. Entonces fíjense que ahí tengo que conocer 4 claves. Este otro usuario a su vez tendrá que conocer esta y esta que ya la habíamos pintado. Y así, fíjense que tenemos entonces que tener un esquema donde se conocen todos contra todos. Y ahí entonces tendríamos que tener, si recuerdan ustedes la formulita, n por n-1 sobre 2 claves. Y en la medida entonces en que n va creciendo, fíjense que esto se les va convirtiendo en inmanejable. Es decir, si hay 1000 usuarios en la red, yo tengo que conocer 1000 claves para conectarme con cada uno de ellos, ¿no? Eso resulta pues ya completamente inmanejable. ¿Qué se hace en ese caso? Se crea lo que se llama un nodo confiable, que se llama centro de distribución de llaves. Entonces yo tengo en ese caso un nodo acá en el centro que se llama el KDC y acá están todos los otros noditos. Entonces en ese caso cada nodo necesita conocer apenas una clave, que es la clave del KDC. Y digamos que este nodo A acá decide hablar con este nodo B. Entonces, ¿qué hace en este caso el sistema? A le solicita al KDC un tiquete, es decir, una clave para hablar con B. El KDC entonces, ¿qué hace? Genera una clave y la cifra con la clave de B y la de A por separado. Es decir, él va a recibir un paquetico donde cierta parte, que es la parte que está cifrada con la clave de A, él la puede abrir. Pero hay otra parte que está cifrada con la clave de B que él no va a poder abrir. Entonces, este señor, pues sencillamente el KDC le envía todo el paquete a A. Entonces, él descifra la parte que puede y le envía la parte que no puede descifrar a B. B entonces la va a descifrar y en ese momento A y B tienen una clave compartida con la cual se pueden hablar. Sencillo, ¿no? Ventajas que tiene: hay un usuario nuevo, hay un recurso nuevo, hay una clave comprometida, es decir, alguien la votó, pues solamente tenemos que cambiar la clave en un sitio, en el KDC. Desventajas: si este KDC cae en manos enemigas, ahí sí nos fregamos. ¿Por qué? Porque el KDC tiene suficiente información para validar a cualquiera contra cualquiera. Es un recurso crítico también. Si ese KDC falla, todo el mundo se queda por fuera. ¿Qué solución podemos tener en ese caso? Tener múltiples KDCs, es decir, replicación. ¿Eso también para qué? Porque el KDC si tiene que procesar demasiadas transacciones en un determinado marco de tiempo, se nos puede volver un cuello de botella en la red. Entonces, en ese caso, lo más aconsejable es tener varias copias de los KDCs para poderlo procesar. Bueno,
Las autoridades de certificación también pueden servir, en tal caso, para hacer autenticación de múltiples usuarios. Esto en un esquema en el cual se emplee criptografía de clave pública. Nosotros veíamos que una autoridad de certificación es como un notario de la red que genera entonces las claves de tal manera que sean completamente confiables. Entonces, la autoridad de certificación les va a generar, ya sabemos, un certificado que es un mensaje firmado con la clave privada de ella, donde aparece el nombre del usuario, la clave pública y la fecha de vencimiento. Estos certificados, ya veíamos nosotros en clases pasadas, no son sensitivos y se pueden guardar en cualquier lugar. Ventajas que tiene una autoridad de certificación sobre un KDC. Esta autoridad de certificación no necesita estar en línea. ¿Por qué? Porque pues para yo firmar certificados los puedo llevar sencillamente en una USB. Yo no necesito pues en ningún momento que la autoridad de certificación esté en línea. Si la autoridad de certificación sale de servicio, la red no. El único problema es que no se van a poder expedir certificados nuevos. Los certificados no son sensitivos a la seguridad y una autoridad de certificación comprometida no puede escuchar conversaciones ajenas. Sin embargo, pues el hecho de que una autoridad de certificación caiga en malas manos y pues se permita generar certificados falsos es una cosa gravísima. Yo les recomiendo, en tal caso, leer acerca del caso de, se los voy a escribir acá abajo, del caso de DigiNotar. Esta era una entidad de certificación de los Países Bajos que se les metieron y empezaron a generar certificados falsos para sitios como Google, como ¿cuáles otros? Por ejemplo, Google, Yahoo, Microsoft, todo eso con el objetivo de ¿qué? De desviar tráfico legítimo de usuarios hacia sitios falsos con tal de enterarse entonces de las contraseñas de los diferentes usuarios. Cuando veamos el caso de negación del servicio, que les tengo prometido cuando vuelva, vamos a ver por qué es tan grave esto. Pero mientras tanto vayan leyendo acerca del caso de DigiNotar. Búsquenlo en la web, así, DigiNotar, y verán qué cosas tan interesantes pueden aparecer. El artículo de la Wikipedia en inglés es especialmente bueno. Bueno, supongan ustedes que entonces emplean un sistema de autenticación vía certificados. Digamos que yo expido un certificado para un empleado y ese empleado lo despiden. ¿Cómo le niego el acceso? En un KDC es fácil, lo único que tengo que hacer es borrar la clave y ya. Pero con una autoridad de certificación el asunto es más fregado, porque resulta que el certificado tiene cierta fecha de validez y mientras esa validez no se cumpla, el certificado va a seguir siendo válido. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se emplea lo que se llama una lista de certificados revocados, que contiene básicamente los números seriales de certificados que uno no debería aceptar. Bueno, vamos a ver ahorita la parte de claves de sesión. ¿Qué pasa? Pues nosotros ya vimos que entre emplear un password y entre emplear una autenticación con intercambio criptográfico, esta primera es más segura. Pero después de la autenticación, alguien igual podría espiar la conversación, modificar o reproducir la sesión, es decir, tratar de capturar los paquetes que están
pasando entre cliente y servidor y luego tratar de reproducirlos más tarde para, por ejemplo, si en la sesión que ustedes estaban haciendo un retiro de plata, al ustedes reproducir la sesión pueden entonces hacer otro retiro. Alguien les podría secuestrar la sesión, es decir, digamos que tenemos en este caso computador fuente, computador destino, y por acá está nuestro observador. Él entonces se fija mientras ustedes están haciendo el saludo inicial, y en el momento en que él ya determina que el saludo seguro se ha hecho, corta esta conexión y se mete acá en la conexión. Entonces efectivamente les secuestra la sesión. ¿Cómo se puede evitar eso? Cifrando la conversación. Entonces uno podría decir, listo, en este caso, ¿qué utilizo como clave? Podría ser una clave pública, y en tal caso entonces yo empleo el cifrado para confidencialidad y firmas para hacer la parte de integridad. ¿Qué problema tiene esto? Ya vimos que la criptografía de clave pública, por toda la cantidad de operaciones matemáticas que tiene que hacer, elevar a potencias y todo eso, es sumamente costosa. Entonces, ¿qué se podría utilizar más bien? Una clave secreta desechable que se cree durante el handshake. ¿Por qué? ¿Por qué generar una clave de sesión? Si nosotros empleamos una clave fija, resulta que en la medida en que nosotros utilizamos esa clave, vamos generando texto cifrado con esa clave. ¿Y qué le damos en tal caso al criptoanalista? Más texto para analizar. Es por esa razón se dice pues acá que una clave se gasta si se utiliza mucho. Y si se emplea una clave de sesión igual para todas las sesiones que estamos haciendo, uno podría llegar a inyectar paquetes de una conversación anterior. Si yo cambio la clave cada vez que voy a hacer una conversación, pues me evito ese problema completamente. ¿Qué otra cosa? Pues al yo tener una clave desechable, pues entonces evito poder descifrar conversaciones anteriores. Y esta última muy importante, si el receptor es poco fiable, es buena idea utilizar una clave desechable en lugar de una permanente. Es decir, es como se hace en los hoteles, por ejemplo. La tarjeta que ustedes les dan para entrar a las habitaciones está programada de tal manera que les permite entrar en la habitación mientras ustedes tengan reserva. El día que ustedes se van del hotel, pues sencillamente esa tarjeta ya queda sirviendo para nada. De hecho, ustedes se la pueden llevar, podrían intentar ingresar al hotel más tarde con ella, se van a dar cuenta de que no les deja, porque la llave es desechable, completamente desechable. El caso más típico de esto es SSL, es decir, el esquema para lograr la seguridad en la web. Vamos a ver entonces un poquito cómo se hace un acceso vía web cifrada con SSL. Lo primero que ustedes hacen es conectarse al servidor por el puerto 443. Eso lo hacen sencillamente cuando en su navegador digitan HTTPS. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Digamos que este es el cliente y este es el servidor remoto. El cliente primero le envía una lista de métodos de cifrado que él soporta, más un número de desafío, un desafío criptográfico que él debe solucionar. El servidor le responde, vea, de esa lista que usted mandó, yo soporto estos métodos. Le manda a la vez un certificado digital y otro desafío criptográfico. ¿Qué es lo primero que hace aquí este señor? Abrir el certificado y verifica lo siguiente. Primero, que el nombre del sitio que está en el certificado coincida con el nombre del sitio que yo digité. Es decir, si el certificado está expedido a nombre de Amazon.com, entonces pues que realmente yo esté accediendo a Amazon.com. Segundo, la autoridad de certificación tiene que ser válida, es decir, mi navegador tiene que reconocer como tal la autoridad de certificación.
y la fecha del computador debe estar entre la fecha de expedición y la fecha de vencimiento de ese certificado. Si cualquiera de estas opciones o de estas cosas no se cumple, entonces en ese momento él les va a mostrar una advertencia y les va a decir, vea, hay un problema con la autenticación, por ejemplo, la autoridad de certificación no es válida, o el certificado ya está vencido, o el nombre de sitio no coincide. ¿Desea usted continuar? ¿Y qué le dice uno normalmente en cantidades de casos? Sí. Pues ojo, no le digan que sí. No sean, mejor dicho, no sean ciegos ante esto, porque el computador les está diciendo que básicamente está ocurriendo un problema grave, porque él no está pudiendo verificar el certificado de seguridad. Hay navegadores como, por ejemplo, que yo sepa, Firefox y Chrome no les dejan navegar a un sitio que tenga los certificados vencidos o en los cuales haya algún problema con este tipo de cosas. Este taller lo vamos a ver pues también cuando hagamos la práctica de web seguro OpenSSL. Vamos a ver cómo funcionan pues estos certificados de seguridad. Muy bien, este es un ejemplo de certificado. Aquí pueden ver entonces el certificado de Amazon, el que tenía pues por lo menos en este caso hasta 2006. Ahí pueden ver ustedes, fue expedido tal, y fue expedido pues por una empresa que se llama RSA Data Security, que mi browser o mi navegador reconoce. Una vez que el certificado se ha verificado, entonces los dos computadores negocian una clave secreta preliminar, generan la clave de sesión y ya se dicen, vea, comencemos a utilizar la clave de sesión. Y el cliente le transmite el fin de la negociación en moradito, es decir, ya cifrado con esta clave de sesión que quedaron de usar. El servidor responde entonces, ok, comencemos a utilizar la clave de sesión. También responde con ese fin de negociación cifrado y a partir de ahí aparece el candadito en el browser y toda la conversación ya resulta cifrada. Muy bien. Una vez que nosotros ya estamos autenticados, viene el proceso de autorización, es decir, con la autenticación yo le digo al computador quién soy. Con la autorización él me dice qué es lo que puedo hacer yo. Supongamos que tenemos acá una red con unos usuarios y unos recursos. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Uno crea lo que se llama una lista de control de acceso, Access Control List, ACL, que permite entonces mapear los usuarios a los recursos. Eso lo hacen ustedes, por ejemplo, en Windows, cuando le cambian los permisos de acceso a un archivo. De tal manera que dice, este usuario lo puede ver, este usuario no lo puede ver. Ahí ustedes lo que están haciendo es manipular una lista de control de acceso del archivo. Las listas de control de acceso pueden ser de dos tipos. Una, un cruce completo de recursos versus usuarios, es decir, una matriz enorme donde por un lado están entonces los recursos y por el otro lado están los usuarios. El gran problema de eso es que si tengo yo 1.000.000 de archivos en un sistema, pues voy a tener una matriz con 1.000.000 de columnas. Entonces el tamaño de eso es realmente muy difícil de administrar. Lo chévere es que tiene alta granularidad, es decir, en el sistema en el sentido de que yo puedo hacer un control muy fino de los permisos. Otro esquema más común es utilizar grupos, donde yo lo que hago es le asigno permisos al grupo y luego matriculo los usuarios en ese grupo. Windows los tiene, por ejemplo, él tiene equipos que ustedes ya vean funcionando de pronto en un dominio. Ustedes verán el grupo de administradores, el grupo de operadores, el grupo de power users o usuarios, digamos en este caso privilegiados, el de usuario común, el de usuarios de backup. Bueno, ahí tienen distintos permisos pues que se pueden utilizar. Puede haber grupos jerárquicos en el sentido de que sean grupos metidos unos dentro de otros, y cuando entonces ustedes se meten a un grupo que está más abajo en la jerarquía, se heredan todos los permisos de esos grupos anteriores.
Listo. Hecha la autorización, ustedes pueden hacer delegación. Es decir, si ustedes quieren trabajar en nombre de otra persona, ¿cómo le hacen? Ahí, esta es quizás la que más han utilizado ustedes, que es darle su propio password a la persona o al recurso. Eso no lo aconsejo, porque ¿qué quiere decir? En el momento en que entren con el password de ustedes, es como si ustedes estuvieran haciendo las operaciones. Y digamos que el usuario al que ustedes autorizaron comete una burrada. La burrada va a aparecer a nombre de ustedes, entonces por ese motivo no les aconsejo. ¿Qué es mejor? Pues en este caso, pues podría incluirse a la persona o en el recurso en la lista de control de acceso de ese recurso. Otro esquema muy chévere pudiera ser hacer una delegación, es decir, yo como autorizador genero un mensaje dirigido al sistema diciéndole a quién y sobre qué le otorgo permiso a esa otra persona y por cuánto tiempo. Fíjense que es un esquema pues muy chévere. En el caso de emplear un esquema de clave pública, entonces yo como autorizador firmo el mensaje. Si se emplea con clave secreta, con un KDC, yo le digo al señor KDC, vea por favor, genere el mensaje y cífrelo con su clave y se lo envía al autorizado. El autorizado entonces recibe esa autorización en un sobresellado. Él no lo puede leer, pero una vez que se lo presente al KDC, el KDC sí puede leerlo y puede entonces autorizar al usuario para ver los recursos que uno quería pues que el usuario viera. Muy bien, eso es entonces, con eso entonces finalizamos pues la clase de autenticación. Hay otros acetatos adicionales que ustedes pueden revisar. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer vía correo o me la pueden hacer por Skype, como quieran. Entonces listo, con eso hemos terminado el tema. Para la próxima clase, entonces voy a ver si puedo grabarles las instrucciones para que hagan unas prácticas de autorización y de autenticación por su propia cuenta. Les agradezco mucho su atención y que tengan pues entonces un resto de día muy bueno.